Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Maya Dupont no solo fue una mujer influyente en los sectores de la moda y el sector inmobiliario, sino también un símbolo de poder, resiliencia y discreción. A sus 42 años, había alcanzado la cima de su campo, construyendo un imperio global que se extendía desde los rascacielos de Nueva York hasta las avenidas de París, desde los talleres de alta costura de Milán hasta los resorts de lujo de Dubái. Su rostro, aunque discreto, era reconocido en los círculos más exclusivos, más allá de las alfombras rojas y las veladas de la alta sociedad. No solo fue una magnate de los negocios, sino una figura que encarnaba una nueva forma de poder, el de las mujeres que toman las riendas de su destino sin ser el centro de atención. No le gustaba ser el centro de atención, y prefería que su nombre flotara en las conversaciones de empresas privadas, entre los hombres y mujeres que dirigían las corporaciones más grandes del mundo. Si bien sus intervenciones en congresos filantrópicos o eventos benéficos eran poco frecuentes, siempre eran memorables. Sus discursos, pronunciados con una determinación serena pero inquebrantable, eran respetados por la élite. Pero no era la riqueza ni la fama lo que la motivaba. Era el respeto. Respeto por las personas. Por quienes, como ella, habían tenido que luchar en condiciones de vida precarias para demostrar su valía. Maya nunca olvidó sus orígenes. Nacida en un barrio obrero de las afueras de París, creció rodeada del ruido de fábricas y calles adoquinadas, en un hogar modesto pero acogedor. Su padre, metalúrgico, y su madre, limpiadora en apartamentos de lujo, le inculcaron valores sencillos pero esenciales. Trabajar duro, tratar a todos con dignidad y, sobre todo, nunca dejarse aplastar por quienes se creían superiores. Sus padres, aunque carecían de títulos universitarios o prestigiosos, le dieron la educación más valiosa que podía recibir, la del corazón y la conciencia social. A pesar de la riqueza acumulada a lo largo de los años, Maya nunca había podido desprenderse de esta realidad. Recordaba las miradas despectivas de los clientes adinerados en los elegantes salones, las humillaciones sufridas por su madre, quien, a pesar de ser una de las empleadas invisibles de estas grandes residencias, era tratada como una submujer. La sociedad tenía reglas implacables, y ella había sido durante mucho tiempo una víctima silenciosa. Pero al convertirse en una mujer poderosa, se prometió a sí misma que estas humillaciones tenían que terminar. Así nació la idea que revolucionaría su vida diaria, la que la llevaría a una aventura arriesgada pero necesaria: poner a prueba la verdadera naturaleza de quienes la rodeaban. Maya sabía que sus empleados de servicio, a menudo de orígenes modestos, no siempre eran tratados con el respeto que merecían, a pesar de su papel indispensable en el éxito de su negocio. Sus hoteles de lujo, sus prestigiosas oficinas, sus extravagantes residencias, todo esto recaía sobre los hombros de conserjes, camareras, cocineros, recepcionistas, todos a menudo invisibles a los ojos de los clientes. Y aún más, sabía que los supervisores y gerentes de sus establecimientos, aunque competentes y dedicados, a veces podían albergar prejuicios o dejarse llevar por la arrogancia que conllevaba su estatus. Pensó que quizás era hora de ver todo esto con sus propios ojos, no desde la perspectiva de la gerencia, sino desde la de aquellos a quienes nunca vemos, los invisibles. Por primera vez, Maya decidió disfrazarse de simple limpiadora y colarse en uno de sus hoteles de lujo en París. Así que Maya fue a uno de sus hoteles parisinos, ubicado en un barrio refinado, donde la riqueza se medía por el brillo de las ventanas y la frialdad de las estatuas de mármol. Sin embargo, a pesar del esplendor del lugar, sabía que la jerarquía social seguía tan presente como las paredes doradas. Los empleados de servicio, encargados del mantenimiento, la limpieza y la recepción, eran invisibles. Estos hombres y mujeres se mimetizaban con las sombras de los inmaculados pasillos, realizando tareas esenciales sin ser reconocidos. Maya, con su uniforme de limpieza, una camisa beige, un delantal sencillo y guantes de goma, parecía una de ellos. Su cabello, cuidadosamente recogido en un sencillo moño, y su falta de maquillaje borraban cualquier rastro de su identidad. Se presentó como Marie, una nueva empleada de una agencia de servicios. Su objetivo era ver cómo trataban a sus empleados cuando eran considerados invisibles, sin el aura de la gerencia. Como era de esperar, las miradas eran frías, indiferentes y, a veces, incluso condescendientes. Los clientes pasaban sin siquiera notar la presencia de las camareras, los conserjes o los cocineros.
La empresa de lujo había erigido un muro invisible que separaba a los privilegiados del resto. Mientras se sumergía en esta laboriosa rutina diaria, Maya comenzó su cuidadosa observación. Lo que descubrió la perturbó. La actitud condescendiente de algunos supervisores la impactó. El señor Lefebvre, subgerente, ni siquiera se molestó en saludar a los empleados. Cuando se dirigía a ellos, lo hacía con un tono brusco, como si fueran simples objetos al servicio de sus intereses. El señor Marchand, otro supervisor, disfrutaba haciendo comentarios despectivos sobre los empleados que cometían pequeños errores. Su risa nerviosa tras cada crítica recordaba la malevolencia que impregnaba la jerarquía de este hotel de lujo. Maya, quien había experimentado estas humillaciones en su juventud, sabía perfectamente lo que estos pequeños comentarios podían herir el alma. Entendía el dolor de la invisibilidad social. Pero lo que más la asustaba era la indiferencia de los huéspedes. No prestaban atención a quienes se encargaban de sus necesidades diarias. Quienes, entre bastidores, velaban por la perfección de su estancia nunca recibían gratitud, una sonrisa ni un simple reconocimiento. Para ellos, estos empleados no eran más que elementos de un servicio que debía funcionar como una máquina bien engrasada. Maya se vio reflejada años atrás, cuando se encontró en situaciones similares. De adolescente, solía escabullirse entre bastidores en grandes fiestas, tras las cortinas y bajo las luces fluorescentes, mientras sus padres trabajaban incansablemente para ganarse la vida. Recordaba los insultos susurrados a sus padres en las casas de los ricos, las miradas de desprecio dirigidas a las limpiadoras que limpiaban los salones de lujo. Maya, entonces joven, había visto a sus padres perjudicados por estas injusticias sociales. Hoy, luchaba contra estas mismas injusticias con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. No permitiría que estas humillaciones se repitieran en sus establecimientos. Pero sabía que, para cambiar las cosas, tenía que comprender plenamente lo que ocurría entre bastidores. Aún no tenía la respuesta, pero sabía que esta experiencia la llevaría a una conclusión inevitable. Sus empleados, esas personas invisibles, revelarían toda la verdad sobre la sociedad para la que trabajaba y cómo podía cambiar las cosas de una vez por todas. Los días transcurrían lentamente, y Maya, disfrazada de camarera de pisos, se integraba cada vez más en la vida cotidiana del hotel. Cada tarea que realizaba, cada pasada de paño o cada sábana que cambiaba, la acercaba un poco más a sus compañeros. Poco a poco, logró ser aceptada como una trabajadora más. Pero Maya no se conformaba con observar, escuchaba, comprendía y, sobre todo, sentía. Aprendió las historias de mujeres y hombres que, como la suya, luchaban a diario por sobrevivir en una sociedad que parecía mostrarles tan poca consideración. Estaba Alice, una madre soltera que, a pesar de trabajar interminables días limpiando habitaciones, no conseguía llegar a fin de mes para darles una vida mejor a sus hijos. Estaba Karim, un joven brillante apasionado por la fotografía, pero que, al carecer de recursos, se veía obligado a trabajar como conserje para pagar las cuentas. Y luego estaba José, un inmigrante del norte de África, desesperado por integrarse en una sociedad francesa que solo lo veía como un extranjero, sin importar cuántos años hubiera vivido allí. Maya los escuchaba sin juzgarlos, a veces ofreciéndoles un oído comprensivo o una palabra de consuelo. Estos momentos de compartir reforzaban sus convicciones y le recordaban constantemente por qué se había embarcado en esta experiencia. Para comprender, para ver con sus propios ojos las injusticias cotidianas que estas personas enfrentaban. Todos hablaban de sus sueños y aspiraciones, pero detrás de estos sueños se escondía la dura realidad de la pobreza y la indiferencia social. Se sentían atrapados, condenados a vivir en una sociedad que les prometía oportunidades, pero los rechazaba en cuanto intentaban superar su estatus. También había historias más difíciles de escuchar, las frustraciones de aquellos cuyos sueños se vieron aplastados por el peso de la realidad, como Hugo, un hombre de 50 años que había trabajado en hoteles toda su vida y había visto su carrera estancada debido a la edad. Maya sentía una profunda empatía por estos hombres y mujeres, cuyas vidas parecían marcadas por obstáculos que ninguna fuerza de voluntad ni talento podía superar. Pero más allá de las simples historias de supervivencia y la lucha por un futuro mejor, Maya descubrió algo más insidioso, algo que destrozaría su percepción de todo lo que había construido. Tras bambalinas, en los grandes salones de recepción, entre los altos ejecutivos y jefes de departamento, se dio cuenta de que estos empleados invisibles no solo eran ignorados, sino despreciados.
Estos hombres y mujeres que se entregaban en cuerpo y alma a mantener la perfección de las instalaciones eran vistos como meros instrumentos de intercambio. Esta observación la dejó profundamente preocupada. Maya sabía que existían desigualdades en el lugar de trabajo, pero nunca imaginó que pudieran ser tan flagrantes y degradantes en sus propios establecimientos. Entre los altos directivos del hotel, varios adoptaban una actitud que rozaba la arrogancia y el desprecio. El señor Marchand, jefe de departamento, daba órdenes con desdén, sin buscar jamás comprender ni apoyar a los empleados en su trabajo. Su risa burlona, cuando alguno de ellos cometía un pequeño error, era una verdadera humillación. Pero lo más inquietante para Maya era la total falta de formación y motivación para estos empleados. Los errores se castigaban con duras reprimendas, nunca con soluciones constructivas. El señor Lefebvre, subdirector del hotel, representaba otra faceta de esta detestable jerarquía. Aunque era inteligente y competente en su trabajo, su trato con los empleados era muy diferente al que ella habría esperado en sus establecimientos. Ignoraba problemas graves, como fallos de seguridad, pero esperaba resultados impecables del personal de servicio. Sus exigencias eran inhumanas, pero su forma de imponerlas era fría y calculadora, como si el bienestar ajeno fuera una variable secundaria en el gran juego del rendimiento. Maya se enfrentaba a una imagen del mundo hotelero que no quería ver. Una sociedad donde los poderosos se conformaban con explotar a los débiles, sin importarles las consecuencias humanas. Sin embargo, esto no fue suficiente para preparar a Maya para lo que estaba por suceder el día que ocurrió el incidente. Lo que más la impactó fue un incidente aparentemente inofensivo, pero cuyas consecuencias revelarían la verdadera naturaleza del sistema en el que operaba. Una huésped, una empresaria muy respetada, acudió a recepción para quejarse de la calidad de su servicio. Había reservado una habitación excepcional, pero al parecer, algo había salido mal. Sin dudarlo, acusó a la camarera, Marie, de negligencia. La huésped ni siquiera se molestó en verificar los hechos antes de expresar su insatisfacción, pero la rapidez con la que el señor Lefebvre, el subdirector, acusó a Maya de mala conducta fue impactante. Maya no había hecho nada malo. La habitación estaba impecable, como todas las que limpiaba. Pero no parecía importar. El gerente del hotel ni siquiera se tomó el tiempo de comprobar los hechos ni de escuchar las explicaciones. Sin pensarlo, acusó a Marie de negligencia, haciéndola sentir responsable del incidente, simplemente por ser una de las invisibles. Maya, atrapada en la situación, sintió una ira que no había sentido en mucho tiempo. Era ira por la injusticia, por cómo las personas trabajadoras siempre eran las primeras en ser acusadas, las primeras en ser sacrificadas. Pero también era ira consigo misma, cómo había podido ignorarlo durante tanto tiempo. Este incidente desató en ella un repentino despertar, un deseo de cambiar las cosas, de romper las cadenas de esta injusta jerarquía. Maya ahora sabía que debía actuar, que su experiencia en este hotel no era solo una observación, sino un llamado a la acción. Ya no podía permanecer callada ante estas injusticias. Ya no era una simple espectadora, se estaba convirtiendo en la protagonista de una lucha que nunca imaginó tan personal, pero que ahora era inevitable. Al día siguiente, el peso de los acontecimientos del día anterior, y sobre todo la humillación sufrida, ya no la dejaban en paz. Maya sabía que había llegado el momento de romper el silencio, afirmar su autoridad y revelar la verdad oculta. No sería una reunión sencilla, sino un momento decisivo, aquel en el que todo cambiaría. Maya convocó una reunión de emergencia con todos los ejecutivos del hotel, incluyendo al señor Lefebvre, al señor Marchand y a otros miembros influyentes de la gerencia. La sala de reuniones, habitualmente sinónimo de decisiones estratégicas y debates sobre la rentabilidad del hotel, parecía hoy más solemne que nunca. Los altos ejecutivos, que no esperaban semejante llamada, llegaron uno a uno, visiblemente absortos en sus labores habituales, pensando que la reunión sería una mera formalidad. Pero lo que descubrieron los impactó de una forma inesperada. Maya los esperaba, sola en el centro de la gran sala. Su mirada era serena, casi distante. Ya no era la simple señora de la limpieza a la que habían ignorado, era la dueña de todo el imperio al que servían. Se levantó despacio, sin prisa, quitándose el uniforme que había simbolizado su disfraz durante días. Con un gesto calculado, lo colocó con cuidado en la silla cercana. El silencio se apoderó de ella al instante. Las miradas de los ejecutivos se cruzaron,
con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. La sala, tan a menudo llena de discusiones ruidosas y risas nerviosas, de repente pareció insignificante. Entonces Maya habló con voz firme pero mesurada: «Soy Maya Dupont, dueña de este hotel y del imperio al que sirven». Las palabras resonaron en los oídos de los hombres y mujeres presentes como una bofetada. He observado su comportamiento durante varios días. El silencio era denso, como si cada respiración flotara en el aire. La tensión en la habitación era palpable. Maya dejó que el momento se prolongara, observando los rostros de los hombres frente a ella, algunos rojos de confusión, otros pálidos de vergüenza. Sabía que nunca imaginaron que alguien como ella pudiera estar allí, acechando en las sombras, observando cada paso en falso y cada abuso. Continuó, sin un temblor, pero con una autoridad natural que aún no había revelado. Algunos de ustedes tratan a sus empleados como infrahumanos, explotándolos sin gratitud. Han olvidado que son ellos quienes mantienen este lugar en funcionamiento, quienes aseguran su prestigio. Y usted, dijo, volviéndose lentamente hacia el señor Lefebvre, tuvo la audacia de acusarme sin siquiera verificar los hechos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Ya no había vuelta atrás. Maya estaba ante ellos, no como una simple trabajadora, sino como una fuerza innegable, lista para arreglar las cosas. Me decepcionas. Y me decepcionas aún más porque pareces no entender que el respeto, la integridad y la dignidad son los verdaderos pilares de un negocio exitoso. Las últimas palabras, pesadas como el plomo, resonaron por la sala, golpeando a los gerentes con una verdad que nunca habían querido oír. Se conocían lo suficiente, estos hombres y mujeres, como para saber que Maya no estaba allí para sermonear, sino para restablecer un equilibrio que ellos mismos habían alterado. En ese momento, algo profundo ocurrió. Los empleados, que hasta entonces habían sido discretos espectadores de la reunión, comenzaron a entrar en la sala. Fue como una invasión silenciosa pero simbólica. Maya los invitó a entrar con un gesto, sin dudarlo. Esta no era una reunión entre jefes y subordinados, era un llamado a la unidad, al reconocimiento del ser humano detrás de cada uniforme. Se volvió hacia ellos, con la voz suavizada, más cálida, pero no menos firme. No es el dinero lo que crea la verdadera riqueza. Es la dignidad de cada persona en esta sala. Cada uno de ustedes merece respeto, sin importar el cargo que ocupen. Hoy quise verlos a través de los ojos de los demás. Y lo que vi es inaceptable. Las miradas de los empleados se cruzaron. Ya no eran simples fantasmas en los pasillos del hotel, invisibles y menospreciados. Estaban allí, en el momento, visibles y orgullosos, bajo la mirada de su jefe, quien finalmente les ofrecía lo que siempre habían anhelado: reconocimiento. Pero más que eso, Maya les ofreció una promesa, la de un futuro donde la dignidad sería una prioridad. Al día siguiente, Maya tomó cartas en el asunto. Lanzó un programa de capacitación y concienciación en todas sus instalaciones. El objetivo era claro: promover los valores de igualdad, respeto e inclusión, no como eslóganes vacíos, sino como principios que integrar en la vida diaria. Este programa no se quedaría en palabras, sería una verdadera transformación de mentalidades. Pero eso no era todo. Maya sabía que el cambio debía comenzar con acciones concretas. Inmediatamente aumentó los salarios de los empleados de servicio, un gesto que fue recibido con emoción y gratitud. Pero más allá del aspecto financiero, también ofreció sesiones de coaching y desarrollo personal para quienes habían perdido parte de su dignidad con el paso de los años. Estas capacitaciones buscaban restaurar la confianza en sí mismos, para que los empleados sintieran que eran capaces de progresar, no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Los resultados no se hicieron esperar. El señor Lefebvre y el señor Marchand, ahora humillados y avergonzados por la humillación que habían infligido a sus subordinados, comenzaron a revisar sus prácticas. Se tomaron el tiempo para asegurar que sus equipos estuvieran bien capacitados, escucharon con más atención sus preocupaciones y buscaron comprender los problemas antes de reaccionar. Con el paso de los meses, el hotel, antaño símbolo de arrogancia y explotación, se convirtió en un referente de amabilidad y respeto en la industria del lujo. Lo que había sido un lugar de trabajo donde los empleados eran invisibles y oprimidos, se transformó en un modelo de inclusión. Los empleados finalmente se sintieron respetados y valorados,
y la lealtad resultante tuvo un impacto directo en la calidad del servicio. El hotel prosperó no solo económicamente, sino también a nivel humano. En cuanto a Maya, se mantuvo fiel a sí misma, discreta, presente en momentos cruciales, pero rara vez en primer plano. Sin embargo, una cosa era segura: su influencia, sus acciones y su visión habían transformado profundamente el alma de la empresa. Sabía que el verdadero poder residía en cómo se trataba a los demás, no en el dinero ni el estatus. Las empresas prosperan gracias a los números, sin duda, pero crecen con la humanidad que cultivan. Y Maya había aprendido esto, no dirigiendo un imperio desde su oficina, sino profundizando en su esencia, para ver sus defectos y sus fortalezas.